Hola a todos y bienvenidos a Buy Deep, tu canal de inversión. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que afectan a nuestra cartera y nuestras inversiones. Hoy nos vamos a centrar a hablar sobre la evolución de la inflación, las expectativas que hay y cómo afectan al mercado. También hablaremos sobre el oro, que se ha marcado recientemente en los máximos históricos y las mineras parece que no acaban de seguirle el ritmo y están en un setup, en mi opinión, bastante interesante. Así que nos centraremos en esos dos temas. Antes de comenzar, si dejáis un me gusta y un comentario algorítmico, ayudáis muchísimo al canal. Y si queréis uniros a los miembros del canal para invitarme a un café, lo podéis hacer también debajo del vídeo. También os recuerdo que tenemos diversas plataformas que os pueden aportar valor, como análisisdeinversión.com, donde publicamos nuestros análisis y os damos acceso a nuestra cartera completa y los movimientos que hacemos en esta. Portfolio de inversión, donde podéis montar vuestra cartera de forma gratuita y hacer un seguimiento. Y recibiréis unas newsletters en el Substack que tenéis en la descripción, que está en inglés de momento, pero si os interesa, os puede aportar valor también. Dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. Hablando del Standard & Poor's, que se ha marcado una semana bastante plana. Es también una época de resultados que, si os parece interesante, podríamos comentar los resultados de algunas grandes compañías, que algunas han sorprendido al alza, otras a la baja, como siempre un poquito, pero como están las valoraciones tensas, por decirlo de alguna forma, ha sido unos días de bastante volatilidad. El Standard & Poor's, como podéis ver, se ha quedado prácticamente plano, subiendo un poquito menos, del 1%, y quedándose por encima de los 6.000 puntos. Tenemos datos manufactureros en Estados Unidos que son muy positivos. Parece que la economía en Estados Unidos a nivel manufacturera está repuntando, y aquí tenemos los datos del PMI que se reportaron por encima de los 50 puntos, lo cual indica pues expansión, 50,9 puntos, cuando el anterior fue 49,20. Seguimos en otro mes de subida desde septiembre, que hicimos fue el dato más bajo, por encima de los 47 puntos, pues este ha comenzado a subir, solo que tuvimos en diciembre un poquito más de debilidad, pero parece que por lo menos ahora mismo los datos de enero han sido bastante positivos, y la economía, al menos en la parte manufacturera, ya sabemos que la parte de servicios nunca entró en recesión, pero la parte industrial sí, pues parece que está repuntando, lo cual es un poquito contradictorio con las medidas que se quieren tomar de bajada de tipos, como veremos a continuación, por otros motivos. Por ejemplo, el ratio de inflación. Estos son los datos de diciembre, ¿no? Que bueno, que tendremos, y los datos que se reportan en enero, ¿no? Tendremos ahora este mes los datos de enero de inflación, que seguramente seguirán al alza. El último dato fue del 2,9%, ¿de acuerdo? También recordad que la inflación es acumulada, así que no es que haya deflación cuando baje la tasa de crecimiento y inflación. Simplemente baja la tasa de crecimiento, no es que haya deflación y los precios bajen, sino que aumentan a un ritmo más lento. Esta inflación reportó el número más bajo en septiembre, igual que con el PMI, curiosamente, porque van de la mano esta actividad económica, ¿no? Con la inflación también, 2,4%, subiendo en octubre, en noviembre y ahora en diciembre. Llevamos 4 meses consecutivos de subida de la inflación, y esto no parece que vaya a mejorar. De hecho, las expectativas de inflación, aquí podéis ver, de la Universidad de Michigan, a 5 años ya casi se acercan pues por encima del 3,5%. También he visto otros datos que sitúan a 12 meses las expectativas de inflación por encima del 4%. Entonces tenemos un mercado complicado. Bueno, un mercado no, una economía complicada, porque si tenemos una expansión de la actividad industrial, un paro bajo, y la inflación sigue subiendo, ¿qué puede hacer la Fed con los tipos de interés? Pues muy poca cosa. De hecho, es que incluso debería subir los tipos de interés. Y eso va a desmontar todas las expectativas que tenía el mercado de bajada de tipos. Claro, recordemos el doble mandato que tiene la Fed, la estabilidad de precios, ¿no? Y digamos, pues la estabilidad económica. Si a nivel de economía general, a nivel de empleo, a nivel de productividad económica, de crecimiento, la economía lo está haciendo bien y de hecho se está acelerando, pues la Fed no tiene el incentivo por esta parte de bajar los tipos de interés, sino en todo caso no haría nada si la inflación bajase o se mantuviese plana. Pero la estabilidad de precios, por otro lado,
nos dice que si la expectativa de inflación y la inflación sube, ¿qué arma tiene la Fed para contrarrestar esto? Subir los tipos de interés y hacer que la actividad económica quizá pues se enfríe un poquito para que los precios no suban con tanta fuerza. Entonces, de hecho, deberíamos ver subidas de tipos de interés y no bajadas, como le gustaría pues al presidente del gobierno de Estados Unidos ahora mismo, como se ha manifestado. Es que tenemos también, por otro lado, el problema de la deuda en Estados Unidos, que es un problema muy, muy serio. Han de refinanciar este año un montón de deuda y con los tipos de interés elevados, el coste de refinanciar esta deuda pues será más elevado. Y de hecho, esto estamos viendo las yields que el mercado pues espera o quiere descontar de los bonos a 10 años, por ejemplo, que no paran de subir y se mantienen bastante elevadas. Entonces tenemos un problema serio a nivel fiscal. El déficit no tiene pinta que se vaya a recortar, sino que con esta administración, o al menos con los planes que se han visto, pues se va a ampliar y a no ser que empiecen a recortar de otros lugares, sí que se está el tema del Doge, de Musk y tal, pero bueno, veremos realmente. Están destapando bastante basura del gobierno, bastantes gastos inútiles. Ya ver hasta dónde llega y que pueden recortar, pero no creo que sea lo suficiente para atenuar el gran déficit que tiene el gobierno, porque esto viene por otros lugares principalmente. Entonces la situación es compleja. Este 2025, como llevo diciendo en muchos vídeos, es una situación compleja y difícil de jugar, al menos en la parte macro. Por otro lado, el sentimiento de los consumidores, cómo perciben los consumidores su situación, no para de deteriorarse desde diciembre. Tuvimos datos en febrero, niveles muy bajos, similares a los de agosto del año pasado, y esto es también en parte por la subida de expectativa de la inflación. Los consumidores pues se ven en una peor situación que hace unos meses y tenemos estos datos un poquito contradictorios, ¿no? En ambos casos. Por otro lado, pues la Fed, el mercado, ¿qué espera de las bajadas de tipos? Ya este año se espera una bajada de tipos más. Recordad que esto ha ido cambiando en los últimos 2 años muchísimo este cuadro, cuando se esperaban 4, 5, 6 bajadas de tipos. Pues ahora esperamos una bajada de tipos este año con total certeza, pero que en los siguientes meses no veamos cambios y los tipos se mantengan estables o puedan llegar a producirse una subida de tipos de interés si la inflación sigue subiendo y si la economía parece que se sigue calentando y recalentando todavía más en Estados Unidos, lo cual no creo que sea positivo para lo que esperaba el mercado, que eran bajadas de tipos de interés. Y claro, esto cambia muchísimo, por ejemplo, la tasa de descuento a la que se van a hacer las valoraciones de las compañías, sobre todo compañías de crecimiento que tienen los cash flows en el futuro. Y, por ejemplo, ahora las principales empresas, las 7 magníficas, que tienen que desembolsar una cantidad importante de CAPEX, de inversión en capital, sobre todo con el tema relacionado con la inteligencia artificial, que requiere una fuerte inversión, tanto en las GPUs, como hemos comentado, como en la generación eléctrica, y este es un problema bastante serio, porque claro, tú no puedes montar una planta enorme que consume una cantidad tremenda de energía al lado de una ciudad donde el suministro de energía está limitado y ajustado a la demanda de esa ciudad, que crece a un ritmo X y le vas a aumentar pues la demanda energética de forma sustancial. Eso va a generar problemas en la red eléctrica, subidas de precios, que a nivel político es un coste electoral a tener en cuenta. Por lo tanto, muchas de esas compañías, más allá de la inversión, tanto en los modelos de inteligencia artificial como en el hardware para desarrollarla, va a tener que invertir una gran cantidad de dinero en montar sus plantas de generación eléctrica, tanto de ciclo combinado como algunas que estamos viendo que añaden módulos o invertir en los reactores modulares pequeños o en ampliaciones de las centrales nucleares, incluso volver a poner en marcha ciertas centrales nucleares. Pues esto requiere una inversión de capital muy importante, lo cual pues va a hacer que estas compañías, este cash flow que esperan, este dinero que esperan que entre, se tire todavía más hacia el futuro. Y si a esto le sumas que la tasa de descuento que se utiliza para descontar estos flujos de caja aumenta esa tasa de descuento, ya que los tipos de interés se mantienen altos o aumentan, las valoraciones de estas compañías bajan. Y esto puede causar pues ciertos movimientos en el mercado bruscos y correcciones de precio importantes. Por lo tanto, es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo hay un miedo en el mercado, o al menos esto es lo que nos indica el indicador de miedo y avaricia, Fear Greed Index, que hay un miedo generalizado en el mercado. Esto ha afectado a otros activos de riesgo que se mueven con la liquidez con bastante fuerza, como el Bitcoin. Si es cierto que está a niveles muy, muy buenos,
cercanos a los $100.000, el cual sí que ha corregido desde máximos desde los 105 aproximadamente, pero como podéis ver en el plazo de un año, sinceramente la rentabilidad ha sido estratosférica, casi del 100%. Pero bueno, estamos teniendo esta estabilización, esta bajada de precios y una masacre total, eso sí, en las altcoins. Y hay un poquito de miedo, neutralidad en el mercado de las criptomonedas, sobre todo en el Bitcoin, pues un poquito de neutralidad con las recientes correcciones. El oro se ha marcado unos máximos históricos hace nada, superando los $2.900 la onza. Y como podéis ver, lleva una muy fuerte subida esta semana, pasando desde los 2.800 casi hacia los 2.900, unos $100. Y una muy fuerte subida durante un largo periodo de tiempo que hemos estado siguiendo el metal. Los bancos centrales siguen comprando oro. Sí que es cierto que China paró un poquito las compras de oro, pero ya ha vuelto al ataque y tiene todo el sentido del mundo. Además, desde que vimos la invasión aquí en Europa por parte de Rusia y las consecuencias, bueno, las acciones que tomaron los americanos y los europeos, ¿no?, echando el sistema financiero y aplicando sanciones, pues les viene bien a ciertos países que quizá no comparten la hoja de ruta del bloque occidental, pues desinvertir, no desinvertir, dejar que maduren y en vez de acumular dólares, quizá acumular oro, que esto no te lo pueden confiscar, ¿no? Ni te pueden poner sanciones porque es un activo sin contraparte. Simplemente tienes los lingotes guardados en tu banco central, custodiado por un buen ejército, y a ver quién tiene narices a venir a confiscártelos, ¿no? A los chinos, por ejemplo. Pues bueno, los bancos centrales siguen acumulando reservas de oro, pero los que no acumulan oro son los ETFs y son los inversores, sobre todo los inversores occidentales, que no acaban de interesarse todavía por este tipo de activos. Y aquí podéis ver las mineras de oro, pues el porcentaje que implican, ¿no?, en los ETFs, la cuota que tienen, ¿no? Puedes ver que están los niveles bajísimos, muy, muy bajos, y que hicieron máximos en el último bull market fuerte del oro a partir de la crisis financiera de 2008 hacia 2011, que hizo máximos, y a partir de aquí han ido bajando con sus subidas bajadas, ¿no? Pero ahora con el oro a máximos, este allocation, esta participación en los fondos y en ETFs está casi en mínimos, niveles muy, muy bajos. Entonces, pues yo creo que hay una oportunidad interesante. Las mineras están a valoraciones muy buenas, sinceramente muy buenas, pero cuidado en invertir en minas de oro porque es un negocio complicado. Las empresas de royalty son una opción interesante. De hecho, en este canal tenéis varios vídeos hablando de royalties y minas de oro, así que os recomiendo que los busquéis para informaros, pero yo creo que se da una oportunidad interesante. En análisis de inversión tenéis también, pues, en nuestra cartera publicadas varias ideas de minas de oro. Incluso en el último podcast de la cartera comentamos Lundin Gold, una empresa que ha hecho tremendamente bien, y West African, que es de las principales posiciones que tenemos, y podéis leer los análisis en la web. El petróleo, una semana bastante planita, por encima de $71, 72 casi, el West Texas. Y veremos qué pasa. Los inventarios siguen bajos. El Baby Drill, yo creo que va a ser una fantasía. Ya hablaremos de esto quizá más adelante con noticias más relevantes. Pero no acaban de repuntar los rigs, ni mucho menos. Por lo tanto, la producción de petróleo de Estados Unidos yo creo que se va a mantener plana. Y como apliquen sanciones a Irán de nuevo, vamos a tener una ampliación, ¿no?, un déficit más amplio en el mercado del petróleo. Así que veremos qué termina ocurriendo con las sanciones a los iraníes, que va a ser interesante de seguirlo. Y poco más. Esta semana el informe semanal ha sido breve, conciso, y espero que os haya gustado. Dejar un me gusta, un comentario, pasados por las plataformas que tenemos si os interesan, y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, buy the dip.